veces como cristianos desarrollamos ciertas formas de pensar, que no siempre se unen a lo que la palabra de Dios dice, o no siempre, o muchas veces terminan siendo contrarias a lo que nuestro Señor Jesucristo dice en muchas maneras. Había una señorita en un campamento que por error o por ignorancia, llevaba pants como parte de su ropa. Hemos estado asistiendo o hemos estado llevando a los jóvenes a campamentos donde como diríamos, los estándares de vestimenta son diferentes a los que estábamos acostumbrados. Pues fue a este campamento. La señorita era propiamente nueva, no era de nuestra iglesia propiamente, era invitada, y llegó con pants al campamento. Y una de sus consejeras reaccionó al verla con pants y empezó a decirles a los de su cabaña que a las mujeres las violaban porque no se vestían bien. Esa era su declaración como enfática. Por eso las violan, porque no se visten bien. A lo largo del país hemos visto historias a lo largo de los últimos meses tristes y deplorables de esa magnitud. Y la pregunta sería, ¿cómo reaccionamos cuando vemos la foto de la víctima? La foto de la víctima, si usaba cierta ropa o si llevaba tatuajes. ¿Cómo reaccionamos cuando sabemos que hubo una víctima más y oímos que le pasó después de haber ido a una fiesta con sus amigos? ¿Cómo reaccionamos? Llega a nuestra mente luego se lo merece. Es porque vestía así. Es porque andaba con ellos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué nos diría Cristo? ¿O qué nos dice Cristo? Porque hay que recordar que la palabra de Dios es la palabra de Cristo mismo. ¿Qué dice Cristo al respecto? ¿Qué es lo que opina Él? Y hoy vamos a escuchar su opinión al respecto. Y será bien para nosotros prestarle atención y reaccionar a lo que Él piensa. Vamos ahí a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículos 1 al 9. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él, hablando del viñador, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros, porque nos dejas en tu palabra lo que tú opinas de muchos de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestra forma de vida. Lo dejas ahí plasmado para que no haya pretexto alguno al final.
Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo. Te ruego por nuestros enfermos, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Elisa, por nuestra hermana Ana Ruth, que se encuentran enfermas. Señor, que tú a cada una de ellas, conforme a tu misericordia y tu bondad, les des la salud. A cada uno de los que están aquí, a pesar de estar enfermos, porque en tu misericordia su enfermedad les permite estar aquí. Que tú, Señor, les reconfortes, les animes. Aquellos que no están aquí porque están pasando por pruebas duras, que tú, Señor, les ayudes. Cuida, Señor, también, bendice esta petición por Lilia Corona, Señor, que tú también obres en el cuerpo de ella. Que tú consueles a nuestra hermana Natividad después de la pérdida que ha tenido. Que tú obres grandemente entre nosotros. Que tú trabajes en nuestras vidas. Señor, que no salgamos iguales y que si hay alguien que va a salir igual, que sepa que un día alguien le dijo que si no se arrepentía, iba a perecer. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos das. Te ruego esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comienza este texto a hablarnos con un énfasis claro: o te arrepientes o pereces. Las tragedias ocurren toda la vida. Este texto dice: en este mismo tiempo estaban allí. Nos habla de que es la continuidad del capítulo 12. El capítulo 12 viene hablándonos de que no reconocen el tiempo, de que tienen que ponerse a cuentas antes de que llegue el tiempo de estar con el juez. Y en ese mismo tiempo le sale alguien a decirle: oye, oiga, maestro, ¿qué opina acerca de esos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos? Es una historia que aparece aquí, que no aparece en ningún otro lado de alguna fuente escrita de la misma época. Los historiadores de aquella época no la mencionan. Aunque sí podemos estar seguros de que ocurrió porque está aquí, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque coincide con la forma de ser de Pilato. ¿Se acuerdan que Pilato es el procurador romano? Coincide con su forma de ser. Lucas se cuida de no presentar un juicio de valor. Noten que no presenta: ¿qué opinas, Señor, de esos galileos que andaban ahí, que llegaron al templo con poca fe y por eso les pasó lo que les pasó? Porque eran galileos en lugar de ser de Jerusalén, les pasó lo que les pasó. Noten que no lo menciona. Nada más menciona que les pasó algo horrible. Estaban en el templo, estaban ofreciendo sacrificios. Si estaban con fe o si estaban sin fe es lo de menos. Simplemente estaban en el templo, estaban ofreciendo sacrificios. Si pertenecían a un grupo político o si pertenecían a alguna secta, no lo dice. Nada más dice que mientras estaban haciendo sus sacrificios, llegó Pilato y ordenó a los soldados romanos que los mataran ahí en el templo. Y los mataron, y la sangre de ellos se revolvió con la sangre de los sacrificios que estaban en el piso. Las cosas de este tipo pasan a menudo. Dice más adelante ahí en versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. La torre de Siloé era una torre que se encontraba cerca del estanque del mismo nombre. ¿Se acuerdan que hay un estanque que se llama el estanque de Siloé? Y en la época en que nuestro Señor Jesucristo vivía, algo le pasó a esa torre que se desplomó y mató a 18 personas que estaban en el estanque. ¿Se acuerdan que en ese estanque llegaban personas con alguna enfermedad, con algún problema médico, y llegaban y se ponían en la orilla, y un ángel decía, el Evangelio de Juan, que llegaba de vez en cuando y movía el agua, y el que se metía primero quedaba sano? Así que estaban personas con problemas, pero no delincuentes, no estaban otras personas, estaban personas enfermas, algunas quizás discapacitadas y quizás no pudieron correr cuando la torre cayó. Y pasa. No sabemos qué estaban haciendo allí. No sabemos que tanto los que estaban en el templo como los que estaban junto a la torre, no sabemos cómo iban vestidos.
No sabemos si traían un tatuaje, no sabemos si traían una doctrina diferente, no sabemos si con qué amigos se juntaban. Lo único que sabemos es que a unos los mandó a matar Pilato y a otros les cayó una torre encima. El resto de la historia la van a notar. Ellos pensaban como muchas personas, como muchos cristianos piensan de este tipo de eventos en la actualidad. ¿Cuántas tragedias ocurren al día de hoy? ¿Qué fue nuestro primer pensamiento cuando supimos lo que pasó allá en Seúl? Que estaba mucha gente aglomerada celebrando una celebración que no aprobamos y que por estar celebrando esa celebración se aglomeraron tanto que se empezaron a apachurrar entre sí y se murieron más de 150 personas. ¿Qué pensamos? Es porque estaban celebrando Halloween, se lo merecen. Si no hubieran estado celebrando Halloween, no estarían... ¿Qué pensamos? Me acuerdo de una de las historias trágicas que pasaron en el terremoto del 2017, unos niños que le dijeron a su mamá, mamá, no quiero ir a la escuela. Y la mamá no los dejó ir a la escuela porque, son mis niños. Y los dejó en casa. No estaban enfermos, simplemente no querían ir a la escuela y los dejó en casa, ahí en el multifamiliar que estaba en Tlalpan. Y se cayó en el terremoto. Se cayó en el terremoto, la escuela donde iban no se cayó. Si hubieran estado en la escuela no se hubieran muerto. ¿Y qué pensamos? La mamá, por haberlos consentido, se lo merece. ¿Qué pensamos? Tragedias pasan en toda la vida. ¿Qué pensamos de esas personas? Dice aquí en versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y luego dice el versículo 4 en la parte final, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Qué piensan? La gente que escuchó la historia de los sacrificados o los asesinados en el templo, ni siquiera se pusieron a pensar en Pilato. Pilato es malo. O sea, Pilato es una persona de esas que no sabemos cómo va a reaccionar. No centraron su imagen o su pleito en lo que había hecho Pilato. Se pusieron a pensar en lo que habían hecho ellos para merecer lo que les pasó. Luego la atención fue, algo han de haber hecho esos galileos como para que fueran asesinados. Y para que hayan sido asesinados, debió haber sido algo verdaderamente, extremadamente malo. Si había un paralítico que estaba tratando de llegar al estanque de Siloé y en ese momento le cayó la torre, algo ha de haber hecho él para que mereciera que le cayera la torre encima. ¿Sí o no? Se parece a muchas veces nuestros pensamientos acerca de los que les pasan cosas. Job capítulo 4, versículo 7. Job capítulo 4, versículo 7. Está hablando Elifaz a Job. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Dice capítulo 8, versículo 20 del mismo libro, 8:20, dice así: he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Si ustedes se acuerdan, la disertación de los amigos de Job es: Job, te está pasando lo que te pasó porque algo hiciste mal. No sabemos qué hiciste, pero seguramente hiciste algo malo. Sí, ante todos nosotros dabas la imagen de ser sabio, la imagen de ser bondadoso, pero algo debiste haber hecho y debió haber sido muy malo como para que Dios te castigara así. ¿Se acuerdan que en resumen es lo que los amigos de Job tenían en su cabecita? Sabemos por el libro de Job capítulo 1 que no era por eso, y también el capítulo 2 nos los deja claro, pero ellos tenían ese sentir. Algo hiciste para que así te fuera. Juan capítulo 9, versículo 2.
Exactamente el tiempo de vida de Job no lo sabemos, aunque el libro fue escrito en algún momento en el año entre el 1400 y el 1500 antes de Cristo. Así que han pasado más de 1500 años. Y de repente noten lo que dicen aquí en Juan capítulo 9, versículo 2, hablando de un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron ¿quiénes? Discípulos, no los fariseos, no los escribas, los discípulos de Jesús, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué estaban pensando los discípulos? Algo debió haber hecho este hombre para que haya nacido ciego. Ahora imagínense. ¿Quiere decir que hizo algo en el vientre materno para que naciera ciego? ¿O fueron sus padres? A veces tenemos la terrible idea, y es cierto, no podemos negar que a veces y muchas veces el pecado produce consecuencias, pero nos volvemos los jueces. El juez es Dios. El juez es Dios y no hay otro juez que nuestro Dios. Pero luego nosotros nos convertimos en jueces. Le pasa algo a un hermano, algo debió haber hecho como para que le pase esto. Vemos las noticias y vemos algo que debemos de rechazar con todo nuestro sentir. Les pasan algo a las señoritas, aunque sean del mundo, les pasan cosas y ya luego, es por su forma de vestir. Es por sus amigos. Y nos convertimos en jueces. Nos convertimos en personas que nos sentimos con privilegios. Y para colmo sentimos que esos privilegios nos los ganamos. A nosotros no nos pasa esto porque venimos a la iglesia. A nosotros no nos va mal porque nosotros seguimos al Señor. Y de repente a nosotros no nos pasan cosas porque procuramos obedecer. Imagínense el choque cuando usted procura obedecer y entra en una serie de pruebas. Empieza, se supone que las cosas malas les pasan a los malos. ¿Por qué a mí? El choque llega por esa manera de pensar de que ellos lo merecen, nosotros no. Nosotros no lo merecemos. Somos el pueblo del Señor. Nos damos cierta importancia y pensamos que por ciertos detallitos que hacemos para el Señor merecemos todo el bien que tenemos. Y que ellos, por no ser como nosotros, tienen lo que se merecen. Y lo decimos. Y lo pensamos. Dice versículo 3 de capítulo 13 de Lucas. Lucas 13, 3. Os digo no. Diciendo la pregunta antes, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la opinión del Salvador. Eso es lo que opina de nuestros pensamientos. ¿Pensamos que nosotros, porque no nos pasan esas cosas, somos superiores a ellos? ¿Pensamos que porque les pasan eso a esas personas es porque se lo merecen? Y la respuesta de Cristo es no. Antes, si no se arrepienten, están en el mismo lugar y en el mismo plano que ellos. Antes, si no se arrepienten y se vuelven al Señor, están en el mismo punto que ellos. Y para los que ya lo hemos hecho, nos diría no. No son superiores. Si no hubiera muerto Cristo por ustedes, estarían en el mismo lugar que ellos. En versículo 3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Y al final del versículo 5, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usa dos palabras en su idioma original que tienen mucha relación. En la primera sí usa una palabra que se traduce directamente como igualmente, y en la segunda usa la palabra similarmente. Y hay dos opciones. Una, que estas palabras significan del mismo modo, o que significan también. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis del mismo modo. O antes, si no os arrepentís, todos pereceréis también. En la primera diría, si no se convierten, van a morir de la misma manera que ellos. Y eso no siempre pasa. En la segunda es, si no se convierten, también van a tener el mismo destino eterno que ellos. Y eso siempre se cumple. Jesús deja bien en claro que lo que acaba de afirmar no solamente se aplica a los galileos, no solamente se aplica a los habitantes a los que estaban ahí en Siloé, se aplica a todos nosotros. Cada persona en este auditorio debería de examinar su vida y examinarse y hacerse la pregunta: ¿realmente ha ocurrido un cambio fundamental en mi vida? ¿Me he arrepentido verdaderamente? ¿Me he convertido? Si no, haría bien en escuchar el consejo de Cristo. Si no os arrepentís, vosotros también pereceréis. A veces asociamos recibir a Cristo con arrepentirse. Tiene un poco de. Y luego les preguntamos, ¿ya recibiste a Cristo? Y la respuesta, sí, ya recibí a Cristo. ¿De dónde sacamos la idea de recibir a Cristo? No está completamente mal. A veces lo único que está mal es lo incompleto del asunto. ¿Se acuerdan? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pensamos en recibir a Cristo como la oración que hicimos: sí, Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón. La palabra recibir en el Nuevo Testamento no es te recibo en mi corazón, es me apropio de ti. Te conviertes en parte de mi vida, te conviertes en mi vida. La idea de recibir es te agarro, entras a mi corazón y tú ocupas todo el lugar. Te vuelves el centro de mi corazón, te vuelves el centro de mi mente, te vuelves el centro de mis deseos, te vuelves el plan de vida para mi existencia, te vuelves mi todo. Te recibo como creo en tu nombre. ¿Se acuerdan que la idea de creer en el nombre de Cristo o en el nombre de Dios es la idea de creer en su carácter? Considerar el carácter de Dios y adoptarlo, apreciarlo, tomarlo, hacerlo parte de. Y entonces cuando les pregunto, ¿ya recibieron a Cristo? Me estaría yo refiriendo a eso. Cuando vemos a la luz de las Escrituras lo que es recibir a Cristo, me estaría refiriendo o nos estaríamos refiriendo a eso. No a si usted oró, pidió perdón, le recibió, le dijo que entrara a morar en su corazón. No. La pregunta sería, ¿realmente se apropió de Cristo? ¿Realmente se apropió del Evangelio? Lo agarró, lo tomó, lo convirtió en parte de su vida, de tal manera que toda su existencia, inclusive sus caídas, sus tropiezos, giran alrededor de lo que Cristo ha hecho. No quiere decir que al recibir a Cristo usted ya no va a pecar, que usted no tiene posibilidad de hacer fallas, pero lo que sí quiere decir es que las trata a la luz de lo que hizo el Evangelio en usted. No se queda tirado cuando cae. Se levanta en Cristo y sigue. A veces se tropieza y se queda unos instantes espiritualmente tirado, pero no se puede quedar ahí. ¿Realmente eso pasó en su vida? ¿Le recibió?
Arrepentirse también lo asociamos con esta oración. Señor, te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón, entra a morar en mí. Y hablamos que eso fue arrepentirse. Ahorita vamos a ver por qué está la parábola de la higuera al lado. Tiene un propósito. Arrepentirse no es un punto en la vida. Bíblicamente es una forma de vida. Pensemos en una persona, los que tienen hijos, piensen en un hijo, le mandan al hijo, oye, ve a hacer, arregla tu cuarto. Y el hijo dice, no quiero. Arregla tu cuarto. No quiero. Si no arreglas tu cuarto te voy a pegar, y saca la chancla. Y ya saben que aunque corra la chancla lo va a alcanzar. Y saca la chancla, y por el temor a la chancla, no por el respeto a la mamá, sino por el temor a la chancla y por saber que tarde o temprano, aunque huya, la chancla lo va a alcanzar, le dice, sí mamá, voy a ordenar mi cuarto. Hay tres opciones. Que el niño le diga, sí mamá, voy a ordenar mi cuarto, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero no lo ordena. Hizo la petición, perdóname. Y la mamá le dijo, sí, te perdono. Pero no lo ordena. ¿Se arrepintió? No se arrepintió, nada más para salvarse de el chanclazo que le iba a tocar en ese momento. Le dijo, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero no hizo nada al respecto. La otra opción, lo ordena. Lo ordena. Por un día. Nada más ya que se aseguró de que la chancla no va a estar ahí. Y al otro día empieza a dejar otra vez la ropa por acá, los libros por acá, por aquí, por allá, y otra vez está el desorden. ¿Se arrepintió? No, nada más le pidió perdón a la mamá, pero no se arrepintió de su mal. Nada más quiso como que hacer que el castigo no le llegue, pero no hizo nada más al respecto. La otra opción es que lo ordene, toda la ropa sucia la ponga abajo de la cama, todos los libros desacomodados los esconda abajo también de la cama. Uno llega y llega la mamá y ve la cama un poquito más alta de lo normal, y como que si se acuesta en la cama hace esto, pero todo lo demás está limpio. O sea, el escritorio sin libros, el piso sin ropa sucia, no se ve ningún zapato por ahí, y a lo mejor hasta huele bonito. ¿Quién sabe qué hizo el niño? Pero ¿se arrepintió? No. Eso es el arrepentimiento, o más bien eso es lo que no es el arrepentimiento. Hacemos la oración, Señor, perdóname por todos mis pecados, Señor, sí lo lamento porque no quiero ir al infierno, entra a morar en mi corazón, pero no hay cambio alguno en la vida. Hizo una oración, pero no se arrepintió. Hace los cambios más o menos suficientes como para que más o menos se vea que no me va a alcanzar el juicio del infierno, pero no se arrepintió. Reforma su vida, pero no se arrepintió. Arrepentimiento, cuando aquí dice, antes bien si no os arrepentís, es más bien, no es antes bien si no hacéis una oración pidiendo perdón, es más bien, antes bien si no vivís una vida de arrepentimiento, todos pereceréis igualmente. Es una forma de vida. Íbamos en una dirección y ahora vamos en dirección contraria, y sí, es cierto, a veces vamos a caer, vamos a tropezar, pero seguimos en dirección contraria a lo que era nuestra vida antes. A veces nos vamos a cansar y nos vamos a detener un poco, pero seguimos mirando hacia allá, no nos detenemos y regresamos. Cristo corrige abruptamente todo esto. Dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
en ese sentido, hermanos. Espero que Dios haya hablado a su corazón. No somos mejores que las víctimas. No somos mejores. Cristo deja en claro que si hay alguien aquí que no se ha arrepentido en el sentido bíblico de la palabra, está vivo por misericordia de Dios, no porque es mejor que los otros. Está vivo no porque viene a la iglesia, sino por la pura misericordia de Dios que le llama al arrepentimiento. Para usted, hermano, que sí se apropió del evangelio, que sí vive una vida de arrepentimiento, que sí vive en dirección hacia nuestro Dios, es bueno recordarnos lo que tenemos por gracia. Realmente no somos merecedores de otra cosa que la ira de Dios, pero por gracia somos salvos. Y deberíamos de estar agradecidos, vivir agradecidos, que también incluye eso, el arrepentimiento, porque la gratitud no es natural, es obra del Señor. Así que si no se arrepienten, dice, todos pereceréis. Pero ¿cómo sabemos que nuestro arrepentimiento fue genuino? ¿Cómo lo podríamos saber? Es por eso que está esta parábola enseguida. Dice versículo 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Para tener fruto de un árbol se necesita tiempo. Para tener fruto de calidad de una planta se necesita tiempo. Todos los que alguna vez han sembrado algo, sea por ejemplo nuestro hermano Abimael, que siembra muchas cosas, o los que alguna vez se nos ocurrió sembrar un arbolito y apareció, se requiere tiempo. No es algo que de la noche para la mañana usted siembra un árbol de limones y ¡tarán!, tiene limones luego. A veces pasa un año, a veces pasan 2 años. Se requiere tiempo. ¿Cómo saber si ese día que usted oró al Señor y le pidió que viniera a morar en su corazón, realmente pasó? El tiempo. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Realmente es diferente? Si usted hiciera una revisión de su vida de antes de recibir a Cristo a cómo está el día de hoy, ¿cómo es? ¿Cómo es su vida? Y no hablo de ir a la iglesia. Los católicos también van a la iglesia. No hablo de eso. Hablo de cómo es su carácter. Si hay un cambio de carácter en su vida, si hay un cambio de centro en su vida, si antes de recibir a Cristo usted era el centro, ¿ahora realmente Cristo es el centro? El tiempo. No hay duda que el Señor cuida de sus viñas. No hay duda de que Él ha cuidado de cada uno de nosotros. Aún si usted no se ha convertido realmente, Dios le ha cuidado. Está aquí con una oportunidad más. Pero Dios nos cuida, Dios nos protege, nos ha dado cosas, nos ha bendecido de una u otra forma, ha estado con nosotros presente, como este hombre que plantó su viña y vino a buscar fruto de ella. Espera fruto. No inmediato, pero sí espera fruto. Ahora, lo curioso de las higueras en este sentido no es como otros árboles que ustedes pueden ver, por ejemplo, un árbol de limones. Ve el árbol de limones y ve los limones ahí. Aunque hay veces que no, hay algunos limones que están metidos por ahí en una parte del árbol y no se notan, pero ahí están los limones. Y los va a notar cuando ya están amarillos o están en el piso amarillos. La higuera no.
hay que buscarle. Una, se tarda en producir, y dos, no, su fruto no es visible. Tienen que entre el arbusto buscar el fruto. En mi casa teníamos chayotes, y a veces estaba la plantota, la enredadera, no supimos cómo hacerla para que creciera ordenada. Y a veces no se veían los chayotes, pero ahí estaban. Si uno empezaba a rebuscar, de repente iba a aparecer el chayote. Pero por lo menos da fruto. Piense en su vida a lo largo de los años. ¿Hay fruto? ¿Se puede decir que hay un fruto en su carácter? Antes juzgaba a las personas sin pensar, ahora lo hace también sin pensar. Antes era tacaño, ahora es ahorrativo en el Señor. Antes dejaba salir la ira por todos lados, ahora solamente deja ahí salir la ira del Señor. ¿Hay cambio de carácter? Antes planeaba pensando en sus gustos, pasiones y deseos, metas. Ahora hace lo mismo. Nada más que viene a la iglesia. Como dueño y Señor, Dios tiene derecho a recoger fruto de lo plantado. Él es el Señor. Dice versículo 7 de capítulo 13:7, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Este árbol era peor que inútil. No solamente no producía fruto, sino que además ocupaba espacio para que otra planta pudiera dar fruto. Y el veredicto del dueño fue: córtala. Dios tiene como creador y Señor el derecho de cortar a quien no dé fruto. Es un derecho soberano. No es algo que podemos retener. Dios tiene el derecho, y si lo hace con cualquiera de nosotros, está en su derecho. Es nuestro creador y es nuestro dueño. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, aunque no lo crea, Dios es su creador y por lo tanto tiene el derecho de cortarlo. Nos guste o no, es un derecho soberano. Es decir, Dios tiene ese derecho y lo tiene por ser el creador y lo tiene también por ser nuestro Señor. ¿Cuántos años Dios ha esperado porque haya fruto en su vida? ¿Cuántos años se ha tardado Dios en ver que su carácter cambia? ¿Cuánto tiempo se ha tardado Dios en proveer todo lo que usted necesita y esperar que su carácter haya cambiado? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? ¿Entiende que usted es frágil? ¿Entiende que Dios tiene el derecho de finalmente cortar con su vida porque nada más está ocupando espacio? ¿Entiende que aún así Dios no sería injusto? Le ha cuidado, le ha podado, le ha guardado y espera fruto y no lo haya. Dice versículo 8 y 9, la parte tierna de esta historia. El viñador le dice, entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después.
No se nota en español, pero en su idioma original tiene una connotación impresionante. Y si diere fruto, bien. Y luego hay una pausa. Y si no, y luego viene otra pausa. La cortarás después. Si usted ha creído en Cristo, sabe que tiene un intercesor. Espera Dios fruto de nosotros y tiene derecho de exigir fruto de nosotros, y viene año tras año y nos ve iguales, nos ve de la misma forma. Pasamos la pandemia, termina la pandemia, llegamos a la iglesia como en la época anterior, con poco interés en participar, con poco interés en servir, con poco interés en vivir a Cristo. Simplemente ya salimos de la pandemia y pasa esto, pasa aquello y nos ve iguales. ¿Por qué no nos hemos muerto? ¿Por qué Dios no nos ha quitado? ¿Porque somos mejores que los que ya se fueron? No. Porque hay un intercesor que dice, déjalos un poquito más. Y voy a seguir haciendo algo en ellos. Y si no hay fruto, ya puedes llevártelos. Si hay fruto, bien. Y si no, con todo el dolor de mi corazón, ya puedes llevártelos. Este viñador tenía un afecto muy especial por esta higuera. Por eso intercede por ella. Y está dispuesto a hacer más por ella. La voy a cavar, le voy a poner abono, la voy a cuidar todavía. No está dando fruto, pero lo voy a hacer porque quiero esta higuera. Déjala un año más. Si el próximo año vienes y no hay fruto, córtala. Con esa emoción intensa se ofrece a cuidar la higuera, pero también con esa emoción intensa tiene que aceptar si no da fruto. Ya, quítala. Curioso. Lucas no dice qué pasó al año siguiente. ¿Ya lo notaron? Termina ahí, lo cortarás después. Ya no sabemos si al año siguiente llegó el dueño de la higuera y la encontró con fruto y la dejó, o si al año siguiente llegó a la higuera y la vio igual, el viñador llorando y la higuera siendo cortada. Eso nos los deja a nosotros, para que nosotros concluyamos la historia. ¿Qué les gustaría que haya pasado con la higuera? Que llegara con fruto, aunque sea uno. Nos gustaría, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si ya me he arrepentido? Por el fruto que hay en su vida. ¿Cómo es su vida en el día a día? ¿Quién ocupa el centro de su corazón? ¿Realmente se ven en su vida frutos de arrepentimiento? ¿Está ya en dirección al Señor? No quiere decir que sea perfecto, pero sí quiere decir que aun cuando cae, se tropieza, se levanta y sigue en esa dirección. Su vida se caracteriza por el señorío de Cristo, aun cuando flaquea a veces. El desafío presentado a todos es claro. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Piensa que la gente que sufre calamidades será porque son más pecadores que nosotros? Y la respuesta es no. Si hay alguien aquí que su vida no se caracteriza por el arrepentimiento y se ve en su vida, perecerá igual que ellos. ¿Se ha arrepentido? Y si ya lo ha hecho, ¿puede dar gracias por ese privilegio?
pero si no, puedes cortarla. Alguien escribió. Hay una línea que nosotros no vemos y cruza todo sendero. El límite secreto entre la paciencia de Dios y la ira de Dios. ¿Dónde está esa línea misteriosa que cruza nuestro camino, de la cual Dios ha prometido que si alguien ha prometido que se pierde quien cruza, osa? ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestros pecados? ¿Cuánto tiempo espera la misericordia de Dios? ¿Dónde toca su término la gracia? ¿Dónde comienza el fin del que está reprobado? Una respuesta del cielo ha llegado. Vosotros, que de Dios os habéis apartado, arrepentíos entre tanto que se dice hoy, y no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Señor Jesucristo, por interceder. Señor, toca corazones. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido y se ve por el fruto de su vida, tú sigues siendo lejos del centro de su vida. Si hay alguien aquí que su vida en realidad nada más refleja religión, nada más refleja cierta conveniencia, le tuvieron miedo a ser castigados por el infierno, pero nunca te respetan o no piensan respetarte. Señor, toca corazones, porque si no se arrepienten, perecerán. Para todos los que ya nos hemos apropiado del Evangelio, creemos en Cristo, a veces nos cansamos, a veces flaqueamos, Señor, pero tú sí has estado en el centro de nuestra vida. Ayúdanos a doblar rodillas para decir, Señor, de no ser por ti, yo seguiría haciendo nada. No merezco nada. Gracias por tu gracia. No soy mejor que nadie. Habla, corazones. Habrá alguien aquí que diría, yo tengo que reconocer, si hago un resumen de mi vida, no se ve fruto. No hay fruto. A lo mejor intenté mejorar mi vida al principio cuando recibí a Cristo, pero en realidad no hay fruto. Yo tengo que reconocer que sí hice una oración, pero al final de cuentas, a la hora de mandar en mi vida, el dueño soy yo y no Cristo. Y tengo que reconocer. En realidad hice una oración, pero no recibí a Cristo. Hice una oración pidiendo perdón, pero no me arrepentí. Y hoy me doy cuenta, el Señor me ha hablado, necesito a Cristo, necesito arrepentirme y realmente apropiarme del Evangelio de Cristo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. ¿Habrá alguien más que diría, yo necesito realmente el Evangelio? Si usted ha creído, ¿lleva fruto? Hay que rebuscar para realmente encontrarlo. ¿Entiende la paciencia del Señor para con usted? ¿Quién diría yo, la verdad, he creído en Cristo, pero fruto a veces no aparece?
pero me doy cuenta, el Señor me ha tenido bastante paciencia. Me doy cuenta, no me he muerto, no porque sea bueno, sino por la paciencia del Señor. Y quiero agradecer, Señor, gracias por tu paciencia. No soy todo lo que debo ser, pero has sido paciente. Me entrego a ti, Señor, para que Cristo produzca ese fruto. ¿Habrá alguien así? Amén. Amén, amén. Amén. El altar queda abierto. Quien todavía necesita del Evangelio, le invito al final a hablar conmigo o con alguna hermana o hermano para hablar de este asunto. Para el resto, Dios ha sido paciente con nosotros. Qué tan bueno ha sido con nosotros. Es buen momento para doblar rodillas y decir gracias. Gracias, Señor, porque podías ordenar que me cortaran, pero me dejaste un tiempo más para sacar fruto para tu honra y tu gloria. Gracias por tu paciencia. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por la intercesión de nuestro Salvador día con día. Alguno diría, bueno, sería bueno que ya nos cortara y nos fuera, nos llevaras al cielo. Y la eternidad es algo especial, algo precioso. Pero ¿a quién le gustaría llegar con las manos sucias, sin fruto, al tribunal de Cristo? ¿A quién le gustaría? Señor, nos das oportunidades, nos cuidas, nos abonas, pero al final de cuentas necesitamos ponernos a tu disposición para llevar fruto que glorifique tu nombre. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos regresar y juntos exhortarnos a amarte y a hacer lo correcto en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos en la tarde. Recuerden, el hermano Jesús Alaniz estará aquí en esta tarde. Dios les bendiga.